que nos dicen es que habían ido a pedir, que habían visto un anuncio en el periódico, en el Universal, de secretarias y decanes en el PRI, que habían ido a pedir trabajo de manera escalonada y que no el mismo día, y que se habían llevado una gran sorpresa porque luego de que le recogieron sus papeles, les decían que no solo tenían que ser edecanes o secretarias, sino que una de sus funciones era pues, ofrecerle servicios sexuales al líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Y que se los explicaban así como si nada, ¿no? Muy natural, muy abiertamente, muy cínicamente, por así decirlo. En esa primera ocasión ella vio entre 5 y 6 mujeres, ¿no? Algunas de ellas me tocó verlas a mí cuando viajé hacia Veracruz. Viajé a Veracruz justamente para dar seguimiento a un supuesto curso de empoderamiento de mujeres. O sea, creo que siempre Gutiérrez de la Torre ha tenido un control absoluto del PRI capitalino, ¿no? Sus colaboradores en ese momento han cambiado de puestos, pero siguen en el PRI actual. Por ejemplo, Israel Betanzos, que en ese momento era dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, ahorita es el presidente del PRI capitalino. Además, Betanzos, además de ser dirigente de este Frente Juvenil, era al mismo tiempo diputado local. Tonatiu González Case, que en su momento llegó a ser diputado federal, cuando se obliga a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre a renunciar por el escándalo que se desató, él toma su lugar, Tonatiu González Case, que es a final de cuentas otro de sus colaboradores. A ellos te puedo decir que los conocí en 2003, cuando yo cubrí el PRI capitalino para Radio Capital, y desde entonces eran incondicionales de Cuauhtémoc Gutiérrez. Entonces, lo que hizo Cuauhtémoc Gutiérrez fue formar un círculo de leales que iba premiando y cambiando de puestos para así hacerse el control del partido, y fue lo que logró. En un principio, en el PRI nacional, le pidieron que se separara del cargo, obviamente, porque el escándalo era mayúsculo, ¿no? Le suspendieron sus derechos, pero poco a poco logró la impunidad. Cuando finalmente la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que en ese momento encabezaba la abogada Italiciani, decide expulsarlo, César Camacho Quirós, presidente del PRI, presidente nacional del PRI y es gobernador del Estado de México, le pide que no lo haga. Italiciani, indignada por esa petición, pero incapaz de poder actuar con autonomía, decide renunciar al PRI, a la Comisión de Justicia Partidaria y después al PRI, a los pocos meses o a las semanas, ¿no? Y se desentiende ya del servicio público. Si el asunto no se cerró antes y se mantuvo durante muchos años, es porque las víctimas y sus abogados resistieron, presentaron múltiples amparos y finalmente un tribunal colegiado les dio la razón, obligando a la actual fiscalía a reabrir el caso. Y bueno, pues esto también ha sido un desgaste impresionante para las víctimas y una revictimización constante, primero de la parte de las viejas autoridades y también de algunos comunicadores que se negaron a escuchar todas las versiones y solo le dieron voz a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Entonces todos los diputados locales del PRI estaban al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y votaban como él ordenaba. Entonces Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pudo lograr que, por ejemplo, sus diputados avalaran todas las acciones de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Recordemos que Israel Betanzos, como diputado local, por ejemplo, estuvo en la Comisión de Reconstrucción, esa comisión que fue acusada junto a Leonel Luna y junto a Jorge Herrera de desviar los recursos de la reconstrucción en su propio beneficio. Entonces se volvió cómplice del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Recordemos que Mancera coqueteó con la idea de ser candidato presidencial, ¿no? Entonces Mancera estaba buscando a lo mejor tener un grupo de apoyo político. Además, ellos tenían una excelente relación con Héctor Serrano Cortés, el secretario de gobierno de Mancera, porque han trabajado con él desde hace muchos años, incluso desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no?
o sea, cuando el presidente, ese sexenio del 88 al 94. Entonces, finalmente, el grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es un grupo de mucho poder económico y que puede ofrecer, pues, una estructura política al servicio de quien más beneficio le otorgue, ¿no? Y me parece que ese fue el caso de Miguel Ángel Mancera, que aceptó pactar con este grupo. Y en su momento tuve las versiones de gente de Morena y del PRD, gente que trabajó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que así me lo afirmaban, y que el vínculo entre ambos era finalmente Héctor Serrano Cortés. Una de las cosas que nunca pudimos verificar en la investigación, o las que nos hablaban de manera insistente, es que Cuauhtémoc llegaba a organizar fiestas con las mismas chicas que poco a poco había ido cooptando, y que gracias a esas fiestas en las que iban políticos de todos los partidos, pues tenía grabaciones de personas que bien podía utilizar la manera de chantaje para que las autoridades no lo persiguieran ahí. Eso nunca lo pudimos verificar, pero fue una versión insistente de gente del PAN, de gente del PRI y de gente del PRD. A mí me llamaba mucho la atención que eran versiones muy coincidentes, muy parecidas, y, y muchas veces llegamos a pensar que la única explicación real de por qué estaba tan protegido es porque seguramente había más personas involucradas que habían optado por protegerlo para protegerse a sí mismas. Desde el momento en que el PRI nacional no lo expulsa, desde el momento en que el PRI de la Ciudad de México, el PRI de César Camacho Quirós, que es del Estado de México, que es exgobernador del Estado de México, pide no expulsarlo del PRI, desde ese momento, pues es más que obvio que hay una protección desde el gobierno federal, ¿no? Desde el ámbito federal, tal vez por lo que representaba en la estructura política y porque no querían competir sin esa estructura política en las elecciones del 2015 y mucho menos después de lo de Ayotzinapa y mucho menos después de La Casa Blanca. lo de la Casa Blanca, ¿no? No podían darse el lujo de sacrificar esa estructura electoral que tenía Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en la Ciudad de México.